Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para continuar nuestro tiempo de diálogo, nuestro paseo por el Evangelio de San Marcos, buscando a través de las palabras y las enseñanzas de Jesús conocer más y mejor la persona y la obra de Jesús. Luego que los discípulos hicieron la famosa confesión de Cesarea de Filipo, luego que los discípulos finalmente confesaron que Cristo, en las palabras de Pedro, era el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús les habló de la necesidad de su muerte y les expresó que era imperioso, que era necesario, no había otra salida y él tenía que ir y entregar su vida por la humanidad. Cuando Pedro escuchó esto, nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículo 32, que empezó a reconvenirle, empezó a decirle que no lo hiciera, que no fuera a entregar su vida por salvar al ser humano. La respuesta de Jesús es impactante, porque lo que Jesús le dijo a Pedro nos ayuda a entender lo importante que era la entrega de la vida perfecta de Jesús para salvarnos a nosotros. Y cómo un ser humano puede pasar de ser utilizado por el Espíritu Santo a ser utilizado por Satanás en cuestión de un momento. El versículo 33 dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. La respuesta de Jesús es simplemente sorprendente. Le está diciendo, mira Pedro, hay un solo camino para la redención. Pero además de que hay un solo camino para la redención, hay un solo camino para la santificación. No solo él tenía que tomar su cruz, sino que cada uno de nosotros teníamos que tomar la cruz. Aquí Jesús está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces hemos pensado que esta cruz de la que está hablando Jesús son los problemas y las dificultades de la vida. Indudablemente, a lo largo del camino de nuestra existencia aparecen pruebas, muchas de ellas muy duras y difíciles de enfrentar, difíciles realmente de poder encarar. Pero la cruz de la que está hablando Jesús en este momento es otra cruz. Jesús aquí está hablando de la cruz, de seguirle a Él, aceptando la cruz del Evangelio, aceptando el hecho de confesarse como discípulo de Jesucristo, aceptando el hecho de reconocer que no hay salvación fuera de Jesús y que el camino del Calvario fue el único camino que hizo posible la salvación y la redención del planeta Tierra y de sus habitantes. Tomar la cruz es aceptar el desafío del discipulado. Tomar la cruz es aceptar que uno tiene que transformarse en un discípulo de Jesucristo, aceptando a Jesús como Señor, por lo tanto, aceptando el señorío de Jesús en la vida. Así que tomar la cruz tiene que ver con problemas, pues sí, pero tiene por sobre todas las cosas que ver con la aceptación de Cristo como mi amigo, como mi Salvador y como mi Señor. Solo en la medida que nosotros aceptamos la cruz y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a nuestros prejuicios, a nuestros preconceptos, a nuestras ideas, podemos experimentar la vida eterna. Solo cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y no nos avergonzamos de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, podemos experimentar el gozo del perdón, de la salvación y experimentar el crecimiento en la gracia a través del proceso de la santificación. Muchos hoy se avergüenzan del Evangelio. Sí, aunque hay muchas personas que hablan del Evangelio, se avergüenzan de que Cristo haya tenido que entregar su vida por la humanidad. No quieren presentar a un Dios que permitió la muerte de un inocente. Pero lo que a veces nosotros no entendemos es que la paga del pecado es la muerte. Y desde la eternidad Dios tuvo que elegir en acabar eternamente con nosotros o que alguien recibiera la responsabilidad de nuestros actos. Por tanto, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús
Y como dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas, por su sangre, por la entrega de su vida preciosa, por esa vida que se derrama hasta perderse completamente, hasta no tener más existencia, es que nosotros somos salvados. Ese es el camino que nosotros estamos llamados a elegir. No nos podemos avergonzar de ser discípulos de Jesús y de reconocer que la entrega preciosa de su vida es la que nos trajo salvación y vida eterna a los seres humanos. La cruz de Cristo se levanta como un testigo del amor de Dios, pero también se levanta como un testigo de la justicia de Dios. La cruz de Cristo se levanta ante nosotros para decirnos que Dios no podía cambiar su ley, que Dios no podía cambiar sus mandamientos y que la transgresión de esos mandamientos llevaba inexorablemente a la muerte y a la perdición eterna. Pero esa misma cruz se levanta para mostrarnos el amor eterno de Dios, porque Él decide cargar con la culpa en la persona de su Hijo, Él decide cargar con la responsabilidad en la persona de su Hijo, Él decide recibir la muerte que merece el ser humano para que nosotros podamos tener la vida eterna. Así que cargar la cruz cada día es reconocer a Cristo, es confesar a Cristo. Los cristianos de los primeros siglos sufrieron por esto. Muchos fueron mártires a lo largo de la historia por aceptar el precio del discipulado, por seguir a Jesús. Hoy en día muchos cristianos en diferentes lugares del mundo donde el cristianismo no es mayoritario o está prohibido, siguen sellando su lealtad con Jesús a través de la entrega de sus vidas. Negarnos a nosotros mismos, por lo tanto, es también estar dispuestos a entregar incluso nuestra vida por seguir a Jesús al reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz del Evangelio, es poner a Jesús en primer lugar en nuestras expectativas, en nuestras prioridades, en cada aspecto de nuestra vida. Es poner al Señor por encima de todas las cosas. Es, en un sentido, cumplir ese primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros ponemos a Jesús por encima de todo, estamos negándonos a nosotros mismos y estamos poniendo la cruz, cargando con esa cruz. Una antigua historia dice que un hombre se presentó en las puertas del cielo para saber cómo podía entrar y alcanzar la vida eterna. Un ángel le dijo: mira, en esta habitación que tú ves al fondo de este camino, hay un depósito con muchas cruces. Tú puedes elegir la cruz que quieras y debes llevar esa cruz para poder iniciar tu camino hacia el cielo. Así que el hombre fue al depósito, empezó a probarse una serie de cruces. Notó que algunas eran muy grandes y pesadas, otras eran más pequeñas, hasta que finalmente encontró una cruz de bolsillo. Y tomando esa cruz del bolsillo, la puso en su bolsillo, regresó a la tierra y dijo: ahora sí voy a emprender bien mi camino hacia el cielo, porque tengo la llave que me va a permitir entrar al cielo. Y el peregrinaje de su vida con esa cruz fue bastante fácil, simple, sencillo, hasta que finalmente llegó el momento en que él pudo llegar a las puertas del cielo. Cuando estuvo llegando a los portales del cielo, encontró que había un enorme río que separaba el lugar de donde él estaba de las puertas del cielo y de la eternidad. Y el mismo ángel que en un momento le había dicho que eligiera una cruz se apareció otra vez. Y ahora le dijo al ángel: ¿cómo hago para cruzar el río? Y el ángel le dijo: tú tienes en tu mano el puente para cruzar este río y llegar a la eternidad. ¿Cuál es el puente?, le dijo el hombre al ángel. Y él dijo: la cruz que tú elegiste es la que te puede llevar a la eternidad. Este hombre metió la mano en el bolsillo, vio la pequeña cruz que no servía como puente y se quedó muy triste de este otro lado del río. La cruz es la que le hubiera permitido a él llegar a la salvación y a la vida eterna. La cruz es la que nos permite a nosotros llegar a la eternidad. Elijamos la cruz de Jesús, porque solo con la cruz de Jesús podemos tener salvación. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.